¿Te gustaría conocer sobre psicopatía? Descubre en este video todo lo relacionado a este. Vamos a ver uno de los temas más discutidos, polémicos, pero muy interesante, y es la psicopatía. El término psicopatía proviene del latín, que significa mente, y que significa enfermedad. Y para la Real Academia de la Lengua Española es una anomalía psíquica por obra de la cual, a pesar de la integridad de las funciones perceptivas y mentales, se halla patológicamente alterada la conducta social del individuo que la padece. Históricamente, la definición de este término ha sufrido variaciones a medida que los diversos estudios han tratado de comprender este complejo fenómeno del cual aún no se posee una definición exacta. Sin embargo, los diversos autores han expuesto en términos aproximativos lo que significa y abarca la psicopatía. Es por esto que a continuación expondré de forma cronológica las diversas interpretaciones que la psicopatía ha tenido. El primer acercamiento a la psicopatía fue propuesto por Philippe Pinel, el médico francés dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales, quien en 1809, desde el área de las enfermedades mentales, designó a los individuos que van en contra de las normas con el término locura sin delirio, para describir un patrón de conducta caracterizado por, primero, falta de remordimientos, ausencia completa de restricciones, el cual pues es un patrón de conducta dado en algunos de sus pacientes que tenían a realizar actos arriesgados e impulsivos, a pesar de ser racionales y de encontrar su capacidad de razonamiento conservada. Posteriormente, en 1812, el norteamericano Benjamin Rush introdujo una dimensión moral al concepto de psicopatía al describir un tipo de sujetos poseedores de una depravación moral innata, lo cual expresaba que este tipo de individuos se caracterizan como poseedores de un patrón de irresponsabilidad de larga evolución, sin manifestar culpabilidad, vergüenza o duda sobre las circunstancias destructivas de sus acciones. Más tarde, en 1988, Julius Coase, este brillante investigador, presentó en su guía breve a la psiquiatría el concepto de lo que él llamó las inferioridades morales del psicópata, partiendo de aquellos con una psicopatía innata que tienden a la degeneración, y pues lo consideraron a la psicopatía no como una enfermedad, sino como un desarrollo anómalo del carácter. El término psicopático fue seleccionado por Coase para sustentar su creencia de que existía una base física o desorden congénito en estas alteraciones. Ya en el siglo XX, Emil Kraepelin, considerado como el fundador de la psiquiatría, hace uso del término personalidad psicopática, el cual pues propone una definición que se caracteriza más bien por ser práctica, en el que describe que las personalidades psicopáticas como aquellas personalidades que sufren por su anormalidad o que por causa de su normalidad sufre la sociedad. Más explícitamente, lo que él manifestaba era que los psicópatas son personalidades anormales que por efecto de lo anormal de su personalidad caen en conflictos interiores y exteriores más o menos en cada situación vital bajo todas las circunstancias. Bien, a través de todas estas teorías expuestas, en una definición general encontramos que la psicopatía es un tipo de trastorno mental que se caracteriza por la alteración de carácter o de la conducta social de una persona. La psicopatía se enmarca en el grupo de trastornos antisociales, que son aquellos en que la persona que lo padece muestra una actitud agresiva e impulsiva, sin sentimientos de culpa y con desobediencia sistemática de las normas y obligaciones sociales. Este tipo de trastorno de la personalidad está íntimamente ligado con la conducta criminal, ya que pues las personas que padecen psicopatía son capaces de cometer actos delictivos graves como agredir o matar a otras personas sin sentir culpa o arrepentimiento. Si bien estos pues tratarán de lograr sus objetivos a través de la manipulación y el engaño, un psicópata no dudará en utilizar la violencia para conseguir sus propósitos. Para poder poseer una información clara sobre la psicopatía es esencial conocer sus características, entre las cuales me basaré en las expuestas por el doctor Herbie Kleike, quien fue el pionero en la investigación sobre psicopatía. Este proporcionó varios criterios que han sido ejercidos en la exploración de este tema y dentro de ellos encontramos una ausencia de nerviosismo, también falta de sentimientos de culpabilidad y de vergüenza. Otra de sus características es la gran pobreza de reacciones afectivas. En este sentido, también se presenta una conducta antisocial, sin aparente remordimiento, en el cual se halla un egocentrismo patológico e incapacidad para amar.
Finalmente, es de destacar que esta alteración de la personalidad se caracteriza por el narcisismo, la impulsividad y las conductas de control y manipulación. ¿Qué síntomas parece un psicópata? Se muestran distantes y ajenos a los sentimientos del prójimo. Tienen una personalidad manipuladora. No les importa cruzar la línea de lo correcto y no siguen las reglas de convivencia normales. Les atrae el riesgo. Suelen tener conductas adictivas. No tienen remordimientos después de cometer todo tipo de delitos graves. Son crueles. Distinguen perfectamente entre lo que está bien y lo que está mal. No suelen tener relaciones personales estables. Su vida está regida por el pragmatismo y los sentimientos. Además de esto, podemos entender que en cuanto a sus capacidades e incapacidades, sus relaciones sociales cercanas de este tipo de personalidad no es capaz de sostener una relación de pareja o una amistad cercana de manera saludable. La conducta psicópata ha demostrado problemas desde la infancia, aunque suelen ser personas adultas muy calladas, modestas y de buen comportamiento. Su pasado no suele tener la misma representación, ya que generalmente ha mostrado problemas desde la niñez. En los rasgos de la psicopatía encontramos el egocentrismo, donde el psicópata tiene la incapacidad de ver desde el punto de vista de la otra persona. Esto lleva también al narcisismo y a sentir que realmente son superiores al resto. La necesidad de satisfacción personal, la necesidad de control, de poder controlarse. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de la psicopatía? No existe realmente evidencia sobre las posibles causas de este trastorno. Sin embargo, se cree que factores genéticos y ambientales como el maltrato infantil o el abuso infantil contribuyen a su desarrollo. También parece importante el comportamiento de los padres y del entorno del enfermo durante la infancia y la adolescencia. Muchos psicópatas han crecido en un ambiente de poca atención y poco cariño hacia ellos. De hecho, en muchos casos se ve el comportamiento psicópata durante la infancia, con continuos episodios de violencia hacia otros compañeros de escuela. Y con respecto a su cura, la psicopatía es un desorden de la personalidad, no una enfermedad mental. No hay cura para los psicópatas y nunca serán capaces de cambiar. Si están en la cárcel, los psicópatas pueden ser manejados basado en recompensas, pero solo como un método de control, no de cura. Efectivamente, los trastornos de personalidad son incurables. No remiten en su totalidad porque son manifestaciones exageradas de rasgos de personalidad normal. Entonces, ¿cuál sería su tratamiento? El tratamiento de esta enfermedad es muy complejo y difícil en la búsqueda de la reinserción del paciente. Hay que someterlo a sesiones de preparación para intentar que conozcan el ámbito afectivo y aprenda a ponerse en el lugar de otras personas. Hay que entrenarle para el desarrollo de sus virtudes emocionales para lograr que tenga relaciones sociales sanas y duraderas. Este entrenamiento consiste en que la persona realice diversos ejercicios de roleplay donde va adoptando distintos papeles sociales para que vaya teniendo experiencias positivas sobre cómo relacionarse, lo que le ayudará en un futuro a tener más opciones para conseguir un comportamiento adaptado a los estándares sociales. Igualmente, las técnicas de relajación y visualización positiva. Con respecto a la conducta inadecuada, lo más difícil es dejar que vulneren las leyes, ya que los psicópatas son plenamente conscientes cuando tienen las normas sociales y a pesar de ello lo hacen, tratando eso sí de disimular el delito. Es por eso que es tan difícil de detectarlo y los beneficios que le proporciona hacen que sea casi imposible cambiarle. Por eso a nivel farmacológico no se ha encontrado todavía un tratamiento adecuado para la psicopatía. No existe un medicamento específico para ello. Por lo tanto, se ha requerido la privatización de la libertad como solución a este problema social. Al sacar al psicópata de las calles se evita que haga un daño a otra persona, y aunque la realidad casi nunca nos dice que se produce su inserción, sin embargo es viable tomar esta decisión, ya que una de las mayores dificultades para conseguir alcanzar una de esas metas es que el psicópata realmente quiera cambiar, lo cual es bastante difícil. Se dice que lo mejor sería empezar desde edades tempranas para seguir tratando este comportamiento.
Si bien en Colombia, como en otros países, el sujeto indiciado en un proceso penal con el trastorno de psicopatía podría ser tratado como imputable debido a que la especialidad de este síndrome de la personalidad aún no es muy difundida, ya que a simple vista y de manera superficial este sujeto es consciente de lo que hace. La mera presencia de la psicopatía no permite determinar la capacidad de culpabilidad de una persona, puesto que hace falta estudiar de qué manera la condición de psicópata influyó en el caso concreto sobre la realización de la misma, porque al derecho no le interesa tanto la patología que afecta al sujeto, sino la influencia que ésta tuvo en el momento de la perpetración de la acción punible. Así pues, debe determinarse mediante un estudio multidisciplinario si tal condición afectó la capacidad del sujeto. Lo anterior tiene como consecuencia el hecho de que al hablarse de la aplicación de la sanción, una conducta típica antijurídica cometida por un psicópata pueda considerarse imputable por tener en buena medida capacidad para actuar de manera diferente, es decir, inhibiendo sus impulsos agresivos que las capacidades cognitivas del sujeto, lo que se denomina inteligencia, están intactas. Por el otro lado, inimputable por considerarse que sus capacidades mentales se encuentran de alguna manera alteradas. Si padece un trastorno mental que, aunque no inhabilita del todo su capacidad para controlar sus acciones, dificulta tal proceso por diferentes razones y les impide actuar de manera adaptativa dentro de la sociedad. A situación anterior, es decir, el hecho de que los psicópatas no se encuentran de un lado ni en el otro, genera para el sistema penal una incógnita que debe ser resuelta. Así, las cosas en la práctica, el juez, estudiando las características del caso, tiene en la actualidad que optar por una de las dos alternativas, cuando en realidad lo que se requiere es que, teniendo en cuenta el principio de igualdad que rige nuestro sistema, la legislación incluya una alternativa que considere el caso de aquellos que, a pesar de que no deben ser considerados inimputables, han de ser tratados de manera diferente dada la disminución en la capacidad para ser culpables. Entonces, si nos trasladamos en el ámbito penal, si un psicópata es declarado inimputable, le es impuesta una medida de seguridad que de los artículos 70 y 72 del Código Penal colombiano, dicho término no podrá exceder los 20 años y tampoco los 10 años, depende del caso. Entonces, cuando esta finalice, muy seguramente el psicópata delinquirá nuevamente y la sociedad estará en peligro. Si por el contrario es declarado imputable, tendrá como pena máxima 60 años de prisión, como lo explica el artículo 31 de esta normatividad, que al cumplir su sentencia saldrá libre y también resultará como en el caso anterior. Por lo tanto, la pena en términos actuales y para el trastorno psicopático no tendría ningún sentido. No hay claridad en el tratamiento jurídico-penal que acertadamente debe dársela al psicópata, lo que inevitablemente genera inconvenientes al momento de proponer una política criminal y penitenciaria acorde. Esto constituye hoy uno de los mayores problemas de lo jurídico-penal debido, como se dijo, a las especiales características de estas personas. Vale la pena, de manera de ejemplo, y con el objetivo de tener un caso como referente a la hora de estudiar el tratamiento penal de un psicópata, detenerse brevemente en el caso del más famoso psicópata de la historia colombiana, Luis Alfredo Garavito, violador y asesino de más de 180 niños colombianos. Garavito afirma que cometió todos sus delitos en estado de embriaguez y llevado por una fuerza interna que no podía controlar. Además, afirma que su comportamiento era producto de todos los maltratos que había sufrido en su infancia por parte de sus allegados. Sin embargo, en el proceso se evidencia que cometía los asesinatos con pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta y motivado por el placer que le producía violar y matar a sus víctimas, razón por la cual expertos y conocedores del proceso coinciden en considerar a Garavito sin que haya lugar a duda como un psicópata. A pesar de lo anterior y del hecho de que le suma las penas de todos sus delitos, sumaría más de 1.858 años de cárcel. En la actualidad, por rebajas en la pena y estudio y trabajo, la pena de Garavito se reduce a 40 años. Teniendo en cuenta que una vez cumplida las 3/5 partes de la condena, el preso puede solicitar la libertad condicional y se tiene que Garavito podría estar libre, a pesar de la gravedad de sus delitos y de la peligrosidad que sin lugar a dudas detenta para la sociedad por su condición. A manera de conclusión, es por eso que el psicópata debe tener también un tratamiento penitenciario acorde a su particular condición. Reafirmando lo dicho, debido al grado de peligrosidad y reincidencia, la sanción que debe serle impuesta es la reclusión permanente en un ambiente digno y adecuado para llevar a cabo una vida normal y cómoda, pero en un contexto vigilado que evite poner en riesgo a quienes lo rodean y acompañado de tratamiento constante que ayude a controlar su trastorno de personalidad.